nuestro gráfico, ¿sí? El total del experimento, eso se va a dividir solamente en dos partes. En el tratamiento que hemos aplicado y el efecto azar, o que le vamos a llamar efecto error. Entonces, solamente va a tener una fuente de información, que es la que vamos a calcular y vamos a tomar algún tipo de decisión. Y eso lo vemos aquí en la tabla AMBA, ¿ven? Entonces, el total va a formar parte de la sumatoria del tratamiento más el error. Y ese es el total. Y efectivamente, cuando vimos para el F teórico, para el F de tabla, vamos a trabajar con una tabla de Fisher al 95% y los elementos que vamos a trabajar es el grado de libertad del tratamiento versus el grado de libertad del error, ¿no? Entonces sería este valor de aquí, R-1 y este grado de libertad que sale por la diferencia. Si la otra figura que hay que recordar siempre es que todas las hipótesis partimos de que los efectos son iguales. Entonces, con los cálculos demostramos si eso es verdad o no es verdad, ¿sí? Entonces, esa es la hipótesis nula. Decir que todos los tratamientos que hemos aplicado me dan efectos iguales o resultados iguales. Y mi regla de decisión es esta, que si mi F calculado es menor que el F de tablas o el F teórico, aceptamos la hipótesis nula, ¿sí? Pero cuando el F calculado sale mayor que el F teórico, entonces rechazamos la hipótesis nula, concluimos que se acepta la hipótesis alternativa y en ella se plantea que los tratamientos son diferentes, ¿sí? Entonces, como le digo, si se está haciendo algún tipo de ensayo, me conviene que me salga F calculado mayor, porque precisamente es buscar cuál es la mejor cantidad que tengo que aplicar, cuál es la mejor combinación, cuál es el mejor método de los que estemos aplicando. Si me sale que son iguales, como les dije ayer, pues otra vez buscar otros factores, volver a repetir la misma forma de la recolección de datos y volver a hacer nuestro cálculo en la tabla de análisis de varianza, ¿ve? Entonces, y esta es la tabla Fisher, ¿no? Y este es el ejemplito que les dejé para que hagan algún tipo de cálculo. ¿Alguien ha hecho algún cálculo? Sí, profesora, yo hice. A ver, ¿quién es yo? Luis Rojas. Sí. ¿Puedes mostrarlo? Bueno, lo hice ¿Qué? en hoja, o sea, está en mi cuaderno. No sé cómo compartirlo. ¿Una fotografía tal vez? Si quieres la fotografía o lo pones delante de tu cámara o cómo estás trabajando, ¿con celular? ¿Con qué? Estoy con laptop ahorita. Laptop. Y si la pones delante del, del, del punto donde está la camarita, A ver, voy a ver si se nota, ¿ok? Porque estoy con ya. lápiz. Luis Rojas, a ver, vamos a... ¿Se logra observar? Claro, pero está oscuro. No se Ah, nota, creo. está oscuro, está oscuro. Le tomo foto, creo. A ver, sería mejor. ¿Y alguien más también lo ha hecho? Nadie. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Bueno, Yo avancé un poco, profesora. a tú también, Wilka, Noé. Ya. ¿Cómo lo tienes? ¿También en tu cuaderno, en la En Excel máquina? lo hice. ¿Está como archivo? En Excel. Está en el Excel, ya, eso sí lo puedes compartir. Un ratito, a ver, después de Rojas. Wilka, ya se ganaron su punto, ¿eh? Wilka. Profesora, yo entendí el problema número 1 del seminario, del Word que subió. Ah, la del seminario.
no lo terminé por completo, pero sí me sigue hasta cierta parte. A esa no la he mirado. Ya, está bien. Entonces, tercer lugar sería para Milagros, para que nos vaya indicando cómo es que ha trabajado. Vamos a ver. Milagros, no, acá está. Acá y su puntito. Listo. Pero profesora, comparto pantalla con la A fotografía. ver, sí, comparte pantalla. Bueno, el detalle está en que ustedes tienen que avanzar lo que puedan, hasta donde puedan. No importa si está mal o mal, si está bien, en buena hora, pero precisamente ustedes están aprendiendo. Y qué mejor que hacer el aprendizaje, aunque sea, como se dice, dando tropiezos, porque de esa forma uno aprende mejor. Dices, ah, de esa forma no debía hacerlo. A ver, ¿qué cosa tienes ahí? Ahí está las sumatorias, tienes los Sí. T.J y tienes el Ujú. T.Punto. ¿Qué más? Sí. Aquí no Has se hecho nota los mucho, pero los cuadrados, cuadrados. Ujú. los cuadrados. Y aquí la sumatoria. Perfecto. Y de ahí, claro, y la sumatoria total de las sumas de cuadrado. ¿Qué más Total, tienes? tratamientos y el error también. ¿Qué es la diferencia? Tratamientos es los cuadrados de, a ver, sube un Ah, poquito para ver los totales. Sería el 292 al cuadrado, 290 al cuadrado, 370 y 389 al cuadrado. Entre, a ver, ¿y entre cuántos datos? entre 5. No sé si está bien. Entre 5. Listo, Observaciones. listo, listo. Ya, y eso de ahí, Se resta total con tratamientos y tenemos los errores, el del error. Suma cuadrados de error. ya, pero un ratito, antes de pasar a hacer esa diferencia a la suma de cuadrado de tratamiento, le ha restado el factor de corrección. Sí, 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 aquí está. Menos 1336 al cuadrado sobre 20. 5 por 4, 20. Perfecto. Listo, entonces ya tienes tu suma de tratamientos, tienes la suma El de total está aquí. cuadrados total y ya de ahí te pasas a hacer la diferencia y pasas a la tabla AMBA. Ujú. 5 por 4, 20, son 20 datos menos 1, 19. Tenemos 4 tratamientos menos 1, 3 y se hace la diferencia. Entonces, para hallar el F teórico sería 3,16. Sí. ¿De acuerdo? Ujú. 3,16. ¿Y te salió cuánto? ¿360 y tantos? Sí, o sea, ese Un número valor sí grande. está bien. Ujú. Pero, Ya. a ver, en teoría los cálculos creo que sí los he hecho bien, pero probablemente algún dato se me pasó. No, no, no. Cuando se trabaja con datos chiquitos salen unos valores eh, medios, medios raros, pero parece que se has hecho los cálculos bien, así que no te preocupes. Al menos la rutina, la secuencia está muy bien, ¿ya? A ver, lo que yo podría verificar es, por ejemplo, ver el valor del teórico después en la tabla. Y eso te ha salido 3,9, ¿sí? Entonces sale que el F calculado es mayor que el teórico. Eso significa que, ¿qué significa? Que se encuentra en la zona de rechazo y rechazamos la hipótesis nula. O sea, que los tratamientos, hay una diferencia. Exacto, que, que los tratamientos son diferentes, por lo menos uno de ellos, Por lo menos ¿sí? uno. Si no No son todos los todos, demás. entre todos, pero por lo menos uno de ellos. Muy bien. Te ganaste tu punto, Luis Rojas. Está Listo, bien, a ver, gracias. ahora ¿quién sigue? Wilka. Wilka, pon tu Excel. Ya, profesor, no. Listo, a ver. ¿Se aprecia? Ya, ahí estamos. Ahí estamos. A ver, ahí tenemos los 4 tratamientos, su sumatoria, que está similar a la de Luis Rojas. Los elevas al cuadrado, los sumas, Sí, lo entonces sumo.
El 1336, esa es la suma de los totales. Ajá. Ese es para Y ver el T punto punto. Y el de abajo ya es la el parte del cuadrado. cálculo para la suma de cuadrado de tratamiento. Y al lado derecho tiene los cuadrados de los datos originales. Y eso te da Así es. 92.000. Tu FC está acá en 89.000. ¿Sí? 89.000, le restas 92.000. Para el total está quedando 3 meses. 10.700. Ujú. Le hago el tratamiento, lo divido entre entre 5, que es la cantidad, y le resto Ajá. el Y le restas FC. el FC, el factor de corrección. Y te sale 1.400. Y el error por diferencia. Restará. ¿Sí? Te vas a la tabla AMBA, 3, 16 y 19. Y efectivamente tu F teórico lo buscas en la tabla que trabajamos al 95%, 3,16. Y te sale 3,24. Oh, tu F calculado está más chiquito. Ah, Luis Rojas entonces tiene algún detalle de error de cálculo. Ujú. Creo que él puso acá 1000. 389 en vez de 384. Ah, sí. Ahí está, ¿ven? Por eso, claro, y en tu caso, difícil que la máquina se equivoque, solamente saldría errado si es que tú te equivocas al transcribir el dato, que eso también me ha sucedido Sí. cuando he calificado, he visto que a la hora de transcribir los datos al Excel, ponen un número por otro. Listo, a ver Luis Rojas, ¿sí, no? Aquí, su F calculado es de 1.400 entre 3, ya sale cerca de 500, 2.800, 2.200 entre 16, sale 140. Y Y luego se divide en casi ceros. 500 entre 140 es casi 3 veces y algo más, 3 puntos. Y de todas maneras sale un F calculado mayor que. Eso significa que se rechaza la Se hipótesis rechaza, nula. no Ah, se acepta el hecho. esto que has puesto aquí, no. De frente, estas dos letras, estas dos líneas, no. De frente se Entonces, coloca F calculado mayor que el F teórico, punto. ¿Sí? Aquí, bueno, donde has puesto acá arriba análisis y decisión, dices aceptar o rechazar hipótesis. Esas dos líneas, bórrala y más bien ahí pon encima el F calculado mayor que el F teórico. Exacto, porque eso es lo que nos interesa comparar el 3,557 con el 3,24. ¿Sí? Y si miramos los dos valores, los dos indicadores, en este caso el F calculado es mi estadístico y el F teórico es mi parámetro. Entonces mi estadístico es mayor que el parámetro. Y al ser mayor, entonces mi F calculado, aquí en análisis y decisión, mi F calculado es mayor que el F teórico. Por lo tanto, aquí faltaría una columnita más para decir, no, corre tu columna de hipótesis una más a la derecha. Todo eso a la derecha. O cópiala, porque ahí necesitamos ese. Listo. Y ahí acá sería decisión. O sea, estas dos columnas normalmente yo las junto. Análisis y decisión. En la primera parte donde has puesto F calculado mayor que el teórico, sería el análisis. Y al lado derecho, en decisión, colocas ahí, se rechaza rechaza. o se acepta H1, ¿no? Ajá. Se acepta H1. Por consiguiente, si quieres ponerles ahí, debajito los tratamientos son diferentes. Ahí, tratamientos diferentes. Listo, ¿ven? O sea, esta es la primera parte de el análisis de varianza. Muy bien, Wilka. Esto sí está correcto. Luis Rojas ha tenido sí el manejo, pero ha habido algún detallito en el cálculo. A ver, a corregirlo y después me dices si te diste cuenta dónde es. Porque eso es lo interesante, darse cuenta qué cosa consideraste
y qué no debió ser. ¿Sí? A ver si le das una mirada. Sí, En el profesora. caso de, anda avanzando en todo caso para mirar ahora la resolución que ha hecho Milagros, Milagros Novoa. ¿Lo tienes en Sí, Excel, profesora. Milagros? Ajá, pero llegué Ya, hasta la parte de la C ya, cuadrado. perfecto, perfecto. Para ver hasta dónde avanzan. Ya, este es del a uno del seminario, del Word que mandó. Ya, ya. A ver, el primer problema, ¿qué cosa dice ahí? Se está tratando Eh, de... Eran unas eh, condiciones de cloro para matar los insectos de una los parcela. bichitos, ya, ya, ya. Entonces, son plantaciones de uva, al menos normalmente cuando uno consume las fresas, te dicen, enjuáguela con, ¿cómo se llama? Con gotitas de cloro, de lejía, en un envase de agua, como para evitar de que uno ingiera cualquiera de las impurezas que haya. Pero, ¿cómo es la tecnología? Antes, todas las plantas de fresa estaban en el suelo, ¿sí? Porque normalmente, pues, las ramitas, las raíces, la plantita se pone en la tierra y de ahí va creciendo, pero la fresa es una planta rastrera, ¿eh? Entonces la tecnología, y se llenaba de la tierrita, de la arena donde estaba plantada. Entonces ahora la tecnología ha dicho, por lo menos, pongan dos parantes, pongan atraviesen un palito, y las plantas cuando vayan creciendo ya las van amarrando hacia arriba, ¿sí? Las van subiendo, para evitar que cuando ya empiecen a florear y salir el fruto, ese fruto no esté en contacto con la tierra, y la tierra pues está donde pasan los animales, donde están las avecitas, y uno no sabe si nos dejó algún regalito ahí, ¿no? Y después uno come su fresa, que rica, y después te hace ir corriendo al baño, ¿no? Entonces, normalmente nos dicen, en un depósito de agua, échale algunas gotas de cloro para ahí enjuagar sus fresas. El caso de las uvas también era similar. O sea, no usar ningún tipo de insecticida, porque justo te vas a comer el fruto y con todo y su cáscara, ¿no? Entonces, ver qué tipo de elemento me permite ayudar a que esos frutitos no tengan contacto con las impurezas del suelo. También las uvas, las plantas de la vid, de la parra, las ponen sobre unos parantes y ahí van amarrando las plantas, porque también es rastrera, ¿no? Entonces ya empiezan las frutas, cuando salen ya están colgando sobre ese parante que se ha puesto y ya no está en la tierra, ¿sí? Pero a pesar de eso, de todas maneras, como seguridad, se le echa esas gotitas de cloro. Y aquí se está haciendo las pruebas para saber si suficiente con 10%, 11%, 12%. Entonces, eso se le va rociando. ¿Y por qué? Efectivamente, los animalitos, estos insectos, no sé por dónde tienen la nariz, que pues, huelen qué cosa es lo que es dulce. Y van ahí pues a comer y malogran la frutita. Entonces, una pequeña rociada de agua con cloro para ahuyentar estos bichitos, ¿eh? Entonces la prueba es con 11, 12, 13, 14%. Eso, muy bien. Ya pusiste el criterio, ¿eh? ¿Qué cosa eran los datos? La cantidad de... A ver, ¿está en la parte superior? No. Mm, No puse los datos. no. Ahí está. ¿Es la cantidad de bichitos que se matan? ¿Algo así? Ajá, en una parcela. Claro. Entonces lo que te falta aquí también definir, está muy bien, poner el punto 3, dato. ¿Qué significa el dato? O como punto 2 sería. El punto 2, porque con el dato tú defines qué criterio vas a usar. Ah, Entonces, se plantea la hipótesis nula va a ser eso, que las 4 concentraciones va a dar igual resultado. ¿Sí? O sea, traten de ser lo más simple, ¿sí? Matan la misma cantidad de insectos. Eso no lo podemos
aseverar, confirmar, de que sea la misma cantidad. Entonces, mejor sería enunciarlo en términos generales. Que las concentraciones de cloro va a matar insectos, es eso, no la misma cantidad. ¿Sí? Entonces, preferible todavía no adelantar porque no han hecho ningún cálculo. Entonces, simplemente mi hipótesis nula va a ser las 4 concentraciones de cloro van a matar los insectos. ¿En cuántos? No sabemos. Eso lo sabremos después cuando hagamos los cálculos. ¿Sí? Matan los insectos, ¿no? Para que tenga ahí. Ya. Entonces, ¿qué cosa era este valor 1.6, 1.5, 1.6? No recuerdo si es que lo he puesto ahí. Entonces, sería definir qué significa el 1.6, 1.5, y ese es lo que haya puesto Milagros. Falta el dato. Por lo que recuerdo, esa sería la cantidad de insectos. La cantidad de insectos muertos. ¿Sí? Entonces, el dato sería ahí, cantidad de insectos muertos. Eso significa que mientras yo le eche un poquito de cloro, va a matar una cantidad. Le echo otro poquito, va a matar otra cantidad. Entonces, ¿qué me va a favorecer? Que hayan más bichitos muertos para cuidar nuestras plantaciones. Es eso, ¿no es cierto? Entonces sería a mayor... la otra recomendación que les haría es el criterio también definirlo en términos generales. ¿Sí? Aquí me ha puesto, sí, a mayor grado de porcentaje de cloro, más son los insectos por parcela que mueren. Sí, está perfecto. En este primer modelo, pero cuando ya pasemos al segundo modelo, ese criterio debe servir en forma general para los otros indicadores que vamos a calcular. Entonces, este que está ahorita uno solo, que es el tratamiento, está bien. Pero ya cuando tengamos que hacer el segundo modelo, donde vamos a aplicar el cálculo del efecto de tratamiento y el efecto de las estratificaciones o bloques, entonces no puede ser ese mismo criterio porque también se usa bajo ese mismo contexto de que es positivo o es negativo que se mueran más bichitos, ¿sí? Para proteger las plantas. Entonces, hasta aquí puede estar bien, pero en términos genéricos sería a mayor valor del dato, mejor resultado, ¿sí? O sea, póntelo debajo o al costado, sería el criterio general. A mayor valor, y en este caso del dato que tenemos aquí en la tabla, mejor resultado. Que es lo mismo que tú has puesto ahí al lado izquierdo. Pero en lo que acabas de escribir, eso sería general para todos los modelos hacia adelante. Y hacia adelante vamos a tener otros elementos más que evaluar. ¿Sí? O sea, ahorita como primer modelo está bien, pero ya cuando pasemos al segundo modelo, no me va a servir tu criterio. Mejor es que lo pongas en forma general, que es a mayor valor del dato, mejor resultado. O en el caso contrario, cuando sean, qué sé yo, reducir productos malogrados, ¿no? El criterio sería a menor valor del dato, mejor resultado. Listo. ¿Qué más has planteado? ¿O qué más hasta dónde más has llegado? ¿O eso es todo? Ya encontraste la suma. Suma de cuadrados, sí. Pero ahí no se ve cómo has hallado el 794. Pon encima, el cursor encima del 794 para ver tu formulita. Ya. M23, que sería el 152, menos G26. G26, ¿dónde está el G26? Ah, tu factor de corrección. Ya. Pero. Ese valor de 152, pon encima tu cursor. Ese es solamente la suma, ¿verdad? Sí. Te falta dividir entre la cantidad de datos. Y por eso es que se trabaja siempre con n's iguales. Ese ejemplo que tenemos aquí son 4 tratamientos con n's iguales.
Todos los tratamientos tienen 8, y eso me facilita, no, entre 8 nomás. Yo. No, a ver, perdón, ¿qué estoy haciendo? Espérate. No. Está bien, lo que tú tienes ahí es la suma de cuadrados, ¿verdad? Ya, la suma de cuadrados sí es menos el factor de corrección. Eso estaba bien, corrígelo por favor, si es que es ese valor, ¿no? El 794. Sí. Ya. Para la suma de cuadrado de tratamientos es el 13.2 al cuadrado, que es el 174, el 16.4 al cuadrado, y está en la parte inferior, y después has sumado todos los totales cuadrados, y te sale 1182, el anaranjadito, ¿no es cierto? Ajá. Ese sí tienes que dividirlo entre 8. A ver, pon en tu suma de cuadrado de tratamiento, Sí, aquí está. abajo. Ah, ya estás en el 331. Ahí está. G24, que es el 1182, entre 8, que son los valores de cada tratamiento, menos el factor de corrección. Perfecto. Bueno, discúlpenme, de ayer a hoy me he resfriado, pero no sé hasta qué momento puedo seguir hablando. A ver, ya, ¿hiciste la tabla? No, a la tabla sí Hasta ahí, no ya. llegué. Listo. Esa es la parte más fastidiosa porque son los cálculos, y la ventaja de ahora es que usando su computadora, ese cálculo pues sale casi de inmediato. Ahora, esos valores simplemente ya puedes pasarlo a la tabla. Muy bien, Milagros. Muchas gracias. Gracias, profesora. Ya, Profesora, una listo, muy bien. pregunta. Profesora, Sí. una preguntita. En ese problema, ¿cuál sería la hipótesis? ¿En cuál? ¿En la que han mostrado Milagros? Sí, ¿cuál es la hipótesis ahí? Milagros, pon tu Excel, por favor. ¿Se puede ver? Sí, ya estamos viendo. A ver, joven Claros. Ahí ve usted la hipótesis H0, dice las 4 concentraciones de cloro matan los insectos. ¿Sí? Ya, y si nos saliera, digamos, aceptaríamos la hipótesis, ¿qué concluiríamos? Ya. Perdón, y antes de eso, el H1, que sería la alternativa, sería, ¿cómo es? De las 4 concentraciones de cloro, por lo menos uno tiene efecto diferente. Está claro, acá se usan las palabras los efectos. Más completo, la hipótesis sería, los efectos de las 4 concentraciones de cloro matan los insectos. ¿Sí? Esa sería la forma más correcta de enunciar una hipótesis. Y en el caso de la hipótesis alternativa, sería por lo menos una de las concentraciones es diferente. ¿Sí? Ahí tienen una o dos formas de decirlo. O sea, cuando dice diferente, ¿quiere decir que es mejor? No se sabe todavía. Ahorita estamos en esta primera parte, que es decir, que son diferentes. Después que veamos esto, y después el otro punto que quiero ver son la comprobación de que esa data me es confiable. Ya pasaremos al otro puntito más de teoría, que sería saber cuál es el mejor. ¿Sí? O sea, poquito a poquito, por favor. Claro, imagino que ¿Listo? lo que al final se ¿Aclarado, busca, Johan? sí, lo que quería saber es, Listo. imagino que al final lo que se busca es saber cuál concentración elegir, ¿no? Sí, sí, Ah, ya, sí. ok. Pero como ahorita estoy haciéndole solamente la primera parte, les estoy presentando el primer modelo, ese modelo es para decirme si los efectos son iguales o los efectos son diferentes. O sea, ¿Sí? si vale la pena o no vale la pena hacer el análisis, tal vez. Exactamente. Ah, ya. Ok, gracias, gracias. Ya, muy bien. Gracias, Milagro. Profesor, una pregunta. Sí. Para la elaboración de las prácticas, ¿puedo hacerlo en Excel y poner la resolución como captura, así? Puedes hacerlo así como lo ha presentado Milagros. Ya está bien, profesor, gracias. ¿Sí? Porque eso de capturar la información les va a quitar tiempo. Entonces, así como he hecho Milagros, en todo caso, la parte más importante ustedes me la pueden colorear. ¿Sí? Como para decir, acá está la parte que se necesita evaluar.
¿Sí? Sí, profesora, gracias. Muy bien. Listo, entonces, muy bien, muchas gracias. Se han empeñado y efectivamente de esa forma es que uno logra ir interiorizando la información. Luis Rojas, ¿lograste hacer algo o estabas escuchando la explicación de... No, sí, profesora, sí lo logré corregir. Mi error fue el factor de corrección. O sea, hubo dos errores. Uno Ajá, en la suma de cuadrados, que me ya. faltó 1000, o sea, puse 91.000 y era 92.000. Y en el factor de corrección hubo un mal cálculo ahí. Y ya lo Efectivamente. Lo corregí otro que y ya les iba a sale decir, correctamente. has hecho bien la secuencia de los pasos de cálculo, pero como tu respuesta no está correcta, entonces a lo más tienes un punto o 2 puntos. ¿Sí? Entonces, por eso es muy delicado siempre, a la hora que ustedes hagan su tarea, estar bien seguros del valor que están transcribiendo. ¿Sí? Sí, profesora. Muy bien, entonces ya quedó aclarado. A ver, esto es lo que les había puesto y ahora sí, ya tengo mi PPT donde están la aplicación, ¿sí? Los resultados. Entonces, un poco siempre, como recién estamos comenzando, pongo un resumen. Los tratamientos tienen como valor máximo el R, ¿sí? Las unidades experimentales o las repeticiones tienen como valor máximo el N, ¿no? Va de I desde 1 hasta N, y en todo caso el J es de 1 hasta R. Ese es para identificar el dato. No sé si lo he puesto más adelante. Los tratamientos se asignan aleatoriamente a cada unidad experimental. Esa es la parte del azar. Se determina recolectar una misma cantidad de datos por cada tratamiento, para poder decir que ese es un DCA con Ns iguales. Y ese es de preferencia hacerlo así, porque eso me facilita cuando tenga que hallar las sumas de cuadrado, tanto de tratamiento, en este caso solamente tratamiento, puedo hacerlo todo entre un solo denominador. Si fuesen diferentes, se puede hacer, pero ya tienen que hacer la suma de cuadrado del tratamiento 1 entre la cantidad de datos que tenga. La suma de tratamiento 2, la suma al cuadrado de tratamiento 2 entre su n propio. El primer n puede ser 5, el otro n puede ser 6. ¿Sí? Entonces, es como que un poquito más de trabajo, pero de permitir hacer el cálculo se permite. Después me dice, hay que definir la variable a medir. Esa variable a medir generalmente está en el dato. ¿Sí? La respuesta que me da, ¿y eso está saliendo de qué? Está saliendo de esos valores que he puesto arriba en el tratamiento. Esa es mi variable. Entonces, mi variable en este caso, en el caso del ejemplo que ha puesto Milagros, era 11% de cloro, 12%, 13%, 14%. ¿Sí? Esa es mi variable a medir. Es la cantidad de cloro que quiero averiguar cuál me va a dar mejor resultado. Luego las hipótesis y después plantear el criterio. Y ese criterio me va a servir para cuando tenga que hacer toma de decisiones. Ahorita con lo que hemos visto de Milagros y de Wilka, todavía no hemos usado el criterio, ¿no? O sea, podrían decirme, pero ¿para qué ponemos el criterio si todavía no lo vamos a usar? Un ratito, porque todavía no hemos hecho ninguna toma de decisión. Recién estamos en la primera parte. Aquí, por ejemplo, tengo 3 fertilizantes, ya para ver la aplicación. 3 fertilizantes, y se les llama así tratamiento 1, 2 y 3. Aquí en la parte inferior está. El fertilizante del tratamiento 1 se llama Fertiabono, es la marca Fertiabono. El tratamiento 2 es la marca Hortus. Y el tratamiento 3 es la marca Ecovita. ¿Sí? Entonces me dice, tengo 3 tratamientos y 10 repeticiones. Se aplicó estas 3 marcas y se midió el crecimiento de 2 hierbas aromáticas, culantro y perejil. Entonces, aquí la data, ojo, la data
le hemos recogido y simplemente hemos medido ya sea culantro o ya sea perejil. No la hemos clasificado todavía. Entonces, ustedes me pueden decir, ¿pero por qué lo hacen mezclado? ¿Por qué no lo hacen separado? También se puede hacer separado. Pero aquí simplemente era la inquietud si es que si es que el tipo de fertilizante que estamos aplicando me va a permitir mayor crecimiento de la planta. ¿Sí? Después veremos si es mejor para un tipo de planta que para otro. También ya lo vamos a ir complicando así. Pero ahorita ahí los dejo como para que digan, pero ¿por qué han mezclado dos? No, era lo que se tenía la cosecha en el momento. ¿Sí? Entonces esa cosecha que se ha hecho se divide en parcelas para el experimento. Y digo parcelas que serían el tamaño de terreno a tomar la diferencia. ¿Sí? Porque esa es una de las bases. Sería que siempre la fuente de información tiene que ser del mismo tamaño para todos. Porque si hago con una parcela grandotota y la otra es la mitad, lógico que en la que es grandotota me va a salir un número más grande. ¿Eh? Entonces me dice los resultados están en la tabla. Analizar los efectos. ¿Listo? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es sumar los totales y después esas sumas, total, y si quieren a la vez, también ya que tenemos el total, lo elevamos al cuadrado. Optimización de esfuerzo. El siguiente paso es lo que les decía acá, ¿ves? Ya sumamos los totales. ¿Listo? Y sumo los tres y me sale mi total, punto, 350. Ahora, los X cuadrados, esta misma tablita de los valores, cada una reemplazo este 13 por el valor cuadrado. 119, 121, el otro era 10. Uy, 9 por 9, oh, acá tengo un error. 9 por 9, 64. 81, 81. Acá sería 81. Uy, ¿qué pasó acá? Y acá es 10, el cuarto valor es 10. Uy, acá se ha corrido algo. ¿Sí? Acá se ha corrido algo. Bueno, después le corrijo antes de ponerles a ustedes. Entonces, lo que se ha hecho aquí, y ven, eso sucede. Uno jala un número, jala otro y no es el que corresponda. Por más que dice, pero yo lo hice bien, profesora, pero no es la respuesta. Sí, la parte de los procedimientos están bien, pero no está buena la respuesta. Tengo un 13, un 12, un 13 y un 11. A ver, 13, 13, 12, hasta aquí sí está bien, pero la de acá no está bien. Tengo 10, 11 y 10. 10, 9, aquí está mal 11 y 10. Acá se me ha corrido entonces. El 64 está metiendo la pata. Ya, suponiendo que estén correctos ahí, entonces sumo por tratamiento y luego sumo todos los totales y ya tengo mi doble sumatoria de los X cuadrados que me va a servir para hallar el total. ¿Sí? Entonces tengo esta figura. Ya tengo parte de este valor, tengo parte de este valor, me falta mi factor de corrección. Y mi factor de corrección va a salir de este valor. ¿Sí? Es el total simple de los tres tratamientos elevado al cuadrado entre la cantidad de datos. Son los mismos datos, pero se elevan al cuadrado. Acá está mi suma total. Esta es la del tratamiento y la del error que sale por diferencia. Y el factor de corrección, que es el total de los tratamientos al cuadrado entre la cantidad de datos. N por R. Aplicamos. El FC me dijo que era 350. 350 al cuadrado entre 10 por 3. ¿Sí? 10 datos y 3 tratamientos. Y me sale este valor. Ahora sí ya puedo hallar mi suma de cuadrado de tratamiento porque ya tengo el FC. Me sale este valor. Después, a ver, ya acá se mantiene el error. Acá sí parece que está bien. Bueno, acá es 10, 9, 10. 10, 9, 9 por 9, 81. Acá sí está bien. Es que acá está la raíz, ¿ves? Para evitar
estar mirando por otro lado, entonces las data original al costadito y con eso ya puedo comprobar si efectivamente tengo el valor cuadrado de cada uno de ellos. Parece que acá este era arriba. Ahí creo que está el error. Entonces, la suma de cuadrados del total, tengo los totales, sumo estos tres valores y me da este. Y este valor menos mi factor de corrección. ¿Sí? Factor de corrección lo tenemos, ¿dónde lo tenemos el factor de corrección? Aquí está, ¿no? 4083. 4083. Mi total menos 4083 y me da 80. Y luego sí ya me voy a mi tabla, aquí hago la diferencia para hallar el error. Ahí está mi tabla. Y ya le pongo los valores. Tengo 3 tratamientos menos 1. Tengo 5, ¿cómo es? 3 por 10, 30 menos 1. Y la diferencia me da 27. Entonces, como ya tengo los valores calculados, divido ahora primera columna con segunda columna. Me da este valor. Con estos valores divido esta fila de tratamiento entre la fila del error. Y me da 15. Y entonces tengo la tarea de buscar en la tabla AMBA, en la tabla Fisher, perdón, cuál es el valor que le corresponde al F teórico al 95% en las líneas de entrada 2,27. Acá está, ¿ves? Ahí está mi tabla Fisher. En la línea superior son los tratamientos, busco el número 2 y en la vertical la cantidad de grados de libertad del error. 27. Entonces, donde se haga el cruce, ese es el valor teórico, 3,35. Y eso lo pongo en la tabla AMBA, 3,35. Por lo tanto, este 15 es mayor que, el F calculado es mayor que el teórico. Ese es mi análisis. En la decisión sería, se rechaza la hipótesis nula. Y por lo tanto, los tratamientos son diferentes. Y acá pongo las dos hipótesis, abreviadas, ¿no? Hipótesis nula, que los tratamientos son iguales. La alternativa, que los tratamientos son diferentes. Como aquí se rechaza la hipótesis nula, entonces se acepta la hipótesis alternativa, que significa que los tratamientos son diferentes. Esta es la primera parte de un DCA. Entonces, la conclusión es que los tratamientos tienen efectos diferentes. Me conviene en todo caso, ¿ves? Y el problema pide analizar los efectos. Como respuesta se diría que la aplicación de los 3 fertilizantes tienen efectos diferentes. Hasta este punto que tenemos teoría en su primera etapa. Listo, ¿eh? Y acá hay otros ejercicios para que practiquen. Este es el seminario 1 que les he dado. Esta estaría para la práctica calificada 1. Es este seminario y me lo entregan la próxima semana, el día martes, antes de las 12. ¿Sí? Delegado, Yamir. Sí, acá tengo Yamir justamente me hace... el formulario, sí lo tengo. ¿Lo envío terminando la clase o normal? Sí, en cualquier momento. Puede ser el mismo lunes, inclusive, o antes del martes, ¿no? Ya, claro. Para que Ya vayan está. ahí ingresando sus respuestas al Y de ahí, seminario. una vez que los tenga todos recopilados, se lo envío a su Me correo. lo... Como... Ajá. ¿Sí? ¿Sí? Exactamente. Se lo envío en una carpeta comprimida. Ya, en una carpeta. Listo. Ok, profesor. Bien, entonces, ven, esa es la parte de la aplicación que es bastante parecido a lo que ustedes han planteado, han desarrollado, han avanzado. Y efectivamente, o sea, si uno capta el procedimiento, ya tienes la primera parte de este modelo. ¿Sí? Ahora, yo les decía que aquí normalmente este ejemplo tiene 10 datos. Pero cuando hemos conversado en la semana pasada o ayer, yo les dije 10 datos, 5 datos, 7 datos es muy poquito. Generalmente no es algo representativo. Entonces, por normas, se tenía que, con un valor de n igual a 30,
mínimo ese valor, ya podría pensarse en que esos datos son representativos, ¿sí? Pero aquí para la clase, para las evaluaciones, imagínense que les ponga 45 datos, 40 datos, se van a estar, ¿cómo se llama? Se me va a ir el tiempo en que ustedes digiten, ¿no? Entonces aquí vamos a trabajar con una cifra más o menos así de 10 como máximo, si no, normalmente sobre 5, sobre 7, 8, 10, 11, 12 a lo más. ¿Ya? Eso es por facilidad y por tiempo para que ustedes logren hacer su respuesta dentro de las 2 horas que tenemos como clase y como tiempo para las evaluaciones. ¿De acuerdo? Pero estos 10 no necesariamente me van a dar una representación de que eso sea correcto, ¿sí? Es simplemente esa cifra para ver ustedes han captado el modelo, han captado el procedimiento y pueden encontrar un valor de respuesta, ¿sí? Pero entonces, me van a decir, pero ¿y entonces cómo vamos a saber que eso es, está bien o no está bien? Perfecto. El siguiente punto que vamos a ver, este es estos ejercicios están ahí para que ustedes lo practiquen simplemente, ¿no? Pero el de la tarea es el seminario 1 que les he puesto. Entonces, ¿cómo saber que esos datos? Ahí en el ejemplo aquí también les he puesto ¿cuántos? 2, 4, 6, acá hay 5, y eso es por facilidad simplemente de tiempo, ¿no? Porque de saber usar su Excel seguro que lo saben. A mí me interesa que sepan aplicar y hacer el análisis y dar sus conclusiones. Entonces, tenemos otra herramienta ya. Esa primera parte está completa hasta ese punto. Entonces me queda esa duda. ¿Qué pasa si yo uso solamente 5 datos, 7 datos? ¿No? Entonces, normalmente voy a hallar valores, sí. Voy a poder pasarlos a la tabla AMBA, sí. Pero no significa que eso sea efectivamente lo real, ¿no? Lo real es que al juego de datos, que deben ser de 30 o más, que recoja por cada tratamiento, hay que hacerle un tipo de prueba para que me asegure que están siendo semejantes, no iguales, que están siendo semejantes ese tipo de elementos de la población o de la muestra que estamos tomando, ¿sí? Entonces, hay una herramienta que se llama homogeneidad de varianza, precisamente la que me ayuda a ver si yo tomo datos, qué sé yo, del lado derecho o del lado izquierdo, de más arriba, saber que esos datos están dándome una representatividad. Y esa representatividad, ¿cómo se ve? Esa la vimos en la figura iniciales, donde vimos que esos datos generalmente tienen una distribución normal, que pueden estar muy centradas la mayoría hacia el valor medio, o de repente es una curva bastante abierta, ¿sí? Ahí es donde vamos a decir, las varianzas de esos datos no son homogéneos, no son confiables, ¿sí? Porque hay mucha variabilidad entre la figurita que me forma un juego de datos, que es esta distribución normal bien amplia, achatada y bien amplia, frente al otro juego de datos que se ha tomado, que es bien vertical, ¿sí? Y es más cerrada. Entonces, cuando tengo un tipo de datos, tal como se ve en esa figurita, eso significa que mi data, bueno, es la que he tomado, pero mis resultados, mis respuestas, no van a estar dentro de un contexto de confiabilidad. Entonces, ¿qué hacer para saber si esos datos que hemos visto aquí, en esta aplicación, ¿no? Estos 10 datos para cada tratamiento, pueden ser confiables? Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar la varianza de cada uno de ellos, de cada uno de los grupos de valores según el tratamiento que ha salido. Entonces, aquí vamos a tener que calcular
La varianza de tratamiento 1, varianza de tratamiento 2, varianza de tratamiento 3. Y de esa forma, vamos a lograr ver si es que entre ambos grupos de muestras tienen más o menos una misma amplitud o no. No se dice que sean iguales, pero que sean casi semejantes, ¿sí? Para poder tener la certeza de que esa data sí me va a llevar a una respuesta y a una decisión confiable, ¿sí? Que me represente esa población de donde se ha tomado la muestra. Entonces, la homogeneidad en varianza, como hemos comenzado con el DCA, n's iguales, significa que yo voy a tener un determinado tipo de herramienta para comprobar esa confiabilidad. Para cuando son n's iguales, se usa dócima de Cochrane. Cuando son n's diferentes, vamos a usar la dócima de Levene. Que hay un montón de dócimas, hay un montón, pero las más representativas es esta de Cochrane para n's iguales y la de Levene para n's diferentes. Aquí está la fórmula de la varianza poblacional, ¿sí? Que es la sumatoria de todas las diferencias de cada dato menos su valor medio, ¿sí? Entre elevado al cuadrado entre la cantidad de datos. Pero como estamos trabajando con muestras, esto va a ser n-1. Listo. Nuestras varianzas. Entonces, en pocas palabras, ¿para qué sirve la homogeneidad de varianza? Para poder afirmar que los resultados del experimento serán confiables. Así, en 4 palabras. ¿Sí? No se me vayan por las ramas de la homogeneidad de varianza. Homogéneo dice que son más o menos iguales y la varianza es la variabilidad, bla, 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 ¿sí? Pero lo que interesa es esto. Que aplicando cualquiera de las dos dócimas, ya sea la de Levene o de Cochrane, lo que me va a permitir es afirmar que los resultados del experimento van a ser confiables. ¿Sí? Los experimentos se plantean para los tratamientos ensayar que tengan iguales cantidades de repeticiones. O sea, Cochrane para los que tengan n's iguales. Y por el efecto del azar es que puede verse alterado ese planteamiento dando lugar a una cantidad diferente de repeticiones. Efectivamente, ya. Entonces ya, por más que hayamos dicho n's iguales, qué sé yo, 40 para todos, pero en un lado, qué sé yo, se vino, qué sé yo, una lluvia, ya, no se pudo tomar más data, ya de 40 que tenía que hacer, solamente tomamos 31, ¿sí? Entonces, eso no implica que no se puede seguir trabajando, sí se puede seguir trabajando, y dije 31, 40 y 31, porque hasta 30, como les dije, más o menos era la representatividad para una determinada población, ¿no? Entonces, sí puedo hacerlo y en ese caso tendré que usar la otra dócima, que es la de Levene. Ahorita estamos en la de Cochrane porque son n's iguales. La otra palabrita complicada que tiene homogeneidad de varianza también se le conoce como homocedasticidad o similaridad de homo, ¿sí? Igual. Similaridad de varianzas. Pero en fin, que nos quedamos con homogeneidad de varianza. Pero acá, por cultura, para que sepan qué significa la homocedasticidad. Esta es una de las propiedades para algunos métodos inferenciales, ¿eh? La inferencia estadística, que nos lleva a conclusiones. Su importancia radica en que es una de las principales propiedades de bondad de ajuste de un conjunto de datos, ¿sí? Para poder ser analizado. El no cumplimiento puede llevar a que las conclusiones que se extraigan o que resulten de ese modelo sean falsas o no sean las correctas, ¿eh? Son los dos detalles que hay que cuidar. Si tengo n's iguales, un determinado tipo de dócima para comprobar. Si tengo n's diferentes, hay otra dócima para comprobar según los ajustes que se tienen que hacer. Eso es lo fabuloso de la parte estadística, que me permite seguir avanzando, aunque, caray, por factores externos no se puede cumplir lo que hemos planificado, ¿no? Si se ha planificado 45, 50 datos y por una lluvia, por un aluvión, por ejemplo, ¿no? Ya tienen que salir corriendo, pues no se los lleva el agua. Ya tomaron hasta 35.
Ya no llegaron hasta la otra cifra. Vale. Y lo analizo con la otra dócima. Acá están las representaciones. ¿Eh? Cuando son varianzas iguales, todas, ¿no? Las representaciones de mi curva normal son igualitas, pero cuando las varianzas son diferentes, una es más ancha, una más angosta, que se da porque son datos tomados al azar. Cualquiera de las dos me va a permitir trabajar la data. Entonces, decíamos que si es que no hacemos bien esa evaluación, nos iba a llevar a una conclusión falsa. ¿Sí? Efectivamente, entonces, va a depender de ese supuesto que hagamos. Y con ese supuesto es que automáticamente me lleva a clasificar o es un error tipo 1 o un error tipo 2. ¿Sí? Error tipo 1, bueno, este está en letras, mejor lo vemos acá. En gráfico, ¿eh? Aquí cuando la hipótesis nula es verdadera o es falsa. Y en el lado vertical, según la decisión que tomamos, si lo aceptamos o lo rechazamos. ¿Sí? Entonces, aquí, si es que yo tengo una hipótesis verdadera y la acepto, fabuloso, está muy bien. Lo contrario, si es una hipótesis falsa y yo llego a la conclusión de rechazar, también está bien. Pero lo malo está en que a veces aceptamos una decisión cuando tenemos que la hipótesis es falsa. O el otro tipo de error es cuando teniendo una hipótesis verdadera, tomamos la decisión de rechazar el resultado. Ese es el error tipo 1. El primer error es cuando es correcto mi hipótesis que estoy planteando, pero la rechazo. Y el segundo tipo de error es cuando parto de una hipótesis falsa y la acepto. ¿Eh? Esos son los dos tipos de errores que se dan. ¿Eh? La hipótesis nula es la hipótesis que plantea el investigador y que provisionalmente acepta como verdadera. ¿Eh? No hay diferencia entre los tratamientos aplicados. ¿Eh? En el caso de la hipótesis alternativa, la H1 es la que reemplaza la hipótesis nula, efectivamente, y se plantea que existen diferencias o efectos entre los tratamientos aplicados. Pero hemos partido de repente de una hipótesis que no es la correcta y nos lleva a estos dos errores según la decisión que estemos tomando. O también se le conoce el error tipo 1 es el alfa, cuando rechazamos una hipótesis nula que es verdadera, que es esta. Y el error beta, el error beta se comete cuando aceptamos una hipótesis nula que es falsa. ¿Eh? Esa es la parte teórica, la parte punto de partida. Comentarios prácticos, comentarios que se dan cuando uno hace experimentos, experimentaciones o ensayos. Algunos de los errores más comunes que hacemos cuando planteamos el diseño de un experimento para hacer la toma de los datos. Por ejemplo, cuando uno no le hace caso a la importancia de revisar previamente los supuestos estadísticos. ¿Cuáles son mis supuestos estadísticos? Que sea una distribución normal, que sean poblaciones semejantes, que sean tomados al azar, ¿sí? Que son los puntos iniciales que me dicen cuando hemos entrado a este primer modelo. Lo otro, seleccionar arbitrariamente el tamaño de la muestra. O sea, no es que a mí se me ocurra y diga, no, yo solamente voy a trabajar con 25 datos. O no, pues ya, si 30 es el valor que me recomienda, ya tomo 30 nomás. Pero va a depender, les dije la vez pasada, va a depender del tipo de producción. Si es una producción de elementos pequeños, tornillos, clavos, y esa pues con 20 nada, ¿cuántos clavos, cuántos tornillos se fabrican? Pues así. Van a salir cientos, ¿no? Entonces, difícilmente que ahí ustedes tomen pues solamente 30. No les va a dar la representatividad. O lo otro, como dijeron que tenía que ser 50 datos,
En una van a tener 55, en la otra 50 y en el otro tratamiento solamente recogieron 48. A veces por viveza dijimos, hoy, pero si hemos planteado 50. ¿Qué tal? Le quitamos a todos, lo dejamos en 48. Facilito, ¿no? Pero eso de ahí de eliminar datos sin justificación no es correcto tampoco. O sea, si una tiene 48, la otra 55, la otra 51, entonces ese 48 es la que no se ha logrado tener el tope. ¿Sí? Y por eso que no tengo ese dato, ¿no? O se le dice dato perdido, a todos los bajo hasta ese nivel. Estoy dejando suelta alguna información que sí me puede ser clave. O presentar equivocadamente los datos. Eso sucede cuando, suponiendo que, aunque aquí no va a ser necesario, no, acá no la tengo. Cuando yo tengo este ejemplo, y aquí vamos a pensar que el operador que está tomando la información del tratamiento 3, por aquí tiene problemas y no pudo tomar una data. ¿Sí? Entonces, está vacío. ¿Sí? Por acá puede tener otro dato, que no lo pudo tomar, ya se tropezó, se cayó, ya, listo. Tengo dos datos vacíos. A veces decimos, como está sin nada, le pongo 0, ¿fue? Error. El valor 0 tiene significancia cuando uno hace una experimentación. Si yo le coloco 0 a esos datos que no he podido considerar, pues simplemente, si era en el tratamiento 3, pues simplemente este acá tiene 8 datos, punto. Ya no es n's iguales, no n's diferentes. Pero si yo le coloco un 0, eso significa que ese 0 me está dando la representación de una respuesta. Porque pongo 0, 0 por aquí, 0 por acá, entonces igualito. ¿Cuántos datos tengo? 10. Mentira, porque solamente he tomado de 8. Entonces, esos son los detalles que nos lleva a pensar que todas las personas que trabajen en un experimento deben ser confiables. También las personas deben ser personas con actitud de ética. No porque no pude tomarlo, yo lo invento, pues, ¿no? ¿Cuánto tengo nosotros? 10, 5, 8. Le pondré 7. Y lo invento para que digan, sí, yo tomé la cantidad de datos que me dijeron. Eso de ahí también me va a alterar el resultado. Y por eso este curso también me encanta, porque me hace probar la calidad del ser humano, de saber que es honrado, de saber que tiene ética para el trabajo de experimentación. Aquí es donde aplicamos todas esas cosas, sin que uno se dé cuenta. Agregar datos no reales, ¿ves? Ahí está. Para que no se diga que, bueno, te descuidaste y no tomaste la cantidad de datos correspondientes. Ahí está. Y eso pecamos en eso a veces, ¿no? Para decir que, sí lo hice, ¿no? Sí salió tal dato, pero mentira porque me lo inventé. Entonces ese ya no es una data confiable de partida. ¿Qué más? Implicar relación de causalidad de una correlación. Porque este viene de este lado, entonces voy a pensar que la data que me estoy inventando también voy a decir que es de ese lado. ¿Sí? Porque todos los datos o la mayoría de datos que tengo es de este lado. No, tampoco. Confundir significancia estadística con importancia práctica o importancia económica o importancia clínica. Peor si es clínica, ¿no? Porque es vida de por medio que se está trabajando, ¿no? La significancia estadística, la cantidad el alfa, ¿no? Considerar que una diferencia no significativa significa que el efecto está ausente o científicamente irrelevante. Tampoco. El que sea una diferencia no significativa, sea muy, muy, muy pequeña, no significa que eso no me sirve o no debemos de considerarlo. Tampoco. Se analiza todo lo que se tiene y después se hacen las conclusiones de a lo que se ha llegado. O lo otro es aplicar
pruebas estadísticas inapropiadas, como inventarse datos para poder calcular la homogeneidad de varianza que se plantea que sean n iguales, y me invento uno para que, ¿sí? O, en todo caso, de repente, si es así, ya no aplico, no, perdón, no lo tengo, y aplico Leven, porque son n diferentes. ¿Sí? Me pueden decir son correctos, pero entonces ya cambia todo el contexto de la experimentación. Se rompe ese detalle de que eran n iguales, ¿no? Se planificó como n iguales y después utilizo otra, entonces ya eso tiene otro tipo de... Como las que yo le he mencionado, hay una serie de dócimas para las varianzas, para la homogeneidad de varianzas. La otra es la de Bartlett. Eso se trabaja cuando son diseños en bloques o estratificados. Aquí está la de Leven, y aquí está más o menos cuándo fue saliendo cada uno de ellos. Está la dócima de Hartley, acá está la dócima de Cochrane, acá está de Freiner y Killing, está la YAR, y en esta listita no estaba la de Snedecor, que es Snedecor, que también es otra forma de calcular la homogeneidad de varianza. Nosotros vamos a usar la de Leven y la de Cochrane. Son para las dos condiciones, ¿no? ¿Y cómo se halla la homogeneidad? Bueno, ahora sí ya llegamos a eso. Entonces, les dije, si tengo 3 tratamientos, hallo la varianza de cada uno de ellos. De esas varianzas yo escojo la mayor. Y esa varianza mayor va en el numerador. El resto de las varianzas va en el denominador. Y ahí sale mi indicador que me va a servir para hablar de la aplicación de la homogeneidad de varianza con Cochrane. Ese indicador lo conocemos como RC, de calculado. R de reliability, ¿no? O sea, variabilidad calculada, que es la varianza mayor entre la suma de todas las varianzas que tengo. Eso significa que si yo tengo aquí 3 tratamientos, hallo mis varianzas, y que una de ellas es mayor, esa varianza mayor va en el numerador, y la suma de las 3, incluida esa que es mayor, va en el denominador. ¿Sí? En cambio, en la dócima de Leven, no. La dócima de Leven me ayuda, pero como yo digo, me da un jalón de orejas. ¿Por qué te descuidaste si tenían que ser iguales? Bueno, ahora ya, te ayudo pero vas a trabajar más. Entonces me dice que eso es cuando son n diferentes. Faltan varios registros. Eso significa que ese juego de datos que tengo, primero me va a decir, tienes que transformarlo en una variable z. Y esa variable z va a significar que tú halles primero la media de cada tratamiento, casi similar a lo que es varianza, ¿no? Y después, cada valor de tratamiento 1 lo restas de esta media. ¿Sí? Y me va a salir un valor o positivo o negativo. Igualito hago con tratamiento 2, tratamiento 3. Cada quien tiene su valor medio, tiene su cantidad de datos, como son diferentes, y hallo esa diferencia. ¿Sí? Y después ese valor, esa diferencia que me puede dar positivos o negativos, ese valor lo que se hace, le hallamos el valor absoluto. Al ser valor absoluto, entonces ya no hay valores negativos. ¿Sí? Y con eso trabajamos, y ese va a ser mi variable z. Con esa variable z voy a hacer una tabla AMBA para, mediante el f de Fisher, que me diga si esas varianzas son iguales o diferentes. ¿No? Y cuando me dice que si la varianza, si el f calculado es menor que el teórico, significa que acepto la hipótesis nula, donde las varianzas son iguales, recién ahí puedo trabajar mis valores reales, no la de z, sino los valores reales, y empezar a hacer otra tabla AMBA con los valores reales. Entonces, Leven me hace trabajar 2 veces la tabla AMBA. Una con los valores z, simplemente para confirmar que exista o no la homogeneidad de varianza. Y una vez que me dice si existe, listo. Ahora recién pasa
a calcular con tus datos reales, tus datos originales, a calcular tu tabla AMBA para ver si tus tratamientos son iguales o diferentes. Entonces, algo así, pues yo le digo, si han dicho que son n's iguales y uno se descuida, listo. Te da una salida que es leve, pero yo digo, me da un jalón de orejas porque me hace trabajar más. 2 tablas AMBA. Y las tablas AMBA son fastidiosas para calcular por el alto de datos que hay que operar. ¿Sí? Entonces, seguimos con Cochrane, que es la primera parte. ¿Qué me dice? La hipótesis para comprobar si existe o no hipótesis de homogeneidad. La hipótesis nula es que existe homogeneidad de varianza con los tratamientos que estemos aplicando. ¿Sí? Y la alternativa es que no existe homogeneidad de varianza. Entonces, hago el cálculo, ¿sí?, de mi R calculado, y eso después lo tengo que comparar con un R teórico. Y ese R teórico lo voy a ver en la tabla de Cochrane. Porque si el R calculado es menor que el teórico, igualito que cuando hemos visto para la igualdad de tratamientos. Si el R es menor que el teórico, se acepta la hipótesis nula. Y la hipótesis nula me dice que son las varianzas homogéneas. Y lo contrario, si el R calculado es mayor, entonces me dice, se rechaza la hipótesis de igualdad. ¿Sí? Entonces, esta es la tablita de Cochrane para homogeneidad de varianza, que aquí en la parte superior es la cantidad de datos, y acá es ahí sí es la cantidad de tratamientos. El K para el tratamiento, también se utiliza la letra K para tratamientos, y el N para las repeticiones. Aquí es para la cantidad de datos, supónganse en el ejemplo hemos tenido 10, y teníamos 3 tratamientos. Entonces, donde se cruce, ese va a ser mi valor de mi R teórico. Los K representan la cantidad de tratamiento, que es esto, y los valores N representan la cantidad de datos de cada tratamiento. También se trabaja el 95% o un alfa del 0,05. Acá está la formulita, ¿eh? De todas mis varianzas, una de ellas es la mayor y la denomino varianza K. Esa varianza K, según la fórmula, me dice, esa pone en el numerador. Y en el denominador van toditas las varianzas de todos los tratamientos que hemos trabajado, incluida esa varianza mayor. No porque está en el numerador ya la eliminamos, no, también entra acá. ¿Sí? Y con eso ya tenemos nuestro R calculado. Y esta es la aplicación. Tengo 4 tratamientos, tengo 5 observaciones. Eso va a significar que cuando yo tenga que irme a la tabla, me dicen 4 tratamientos, está aquí. ¿Sí? Y 5 observaciones, entonces donde se cruce, me va a salir 0, 6, 28 como R teórico. Acá sería hacer el cálculo, hallar cada una de las varianzas, varianza 1, varianza 2, varianza 3, varianza 4. Y creo que, ahí está, calcular la varianza de cada tratamiento y luego hallar el valor de R. Así está acá. Entonces, aquí yo me encontré una forma bastante fácil usando el Excel para decir, para el tratamiento 1, si estos son mis valores, 69, 64, hasta el 47, y estos son mis valores, le hallo su valor medio, ¿no? Aquí le puedo hallar el total, y de paso ya puedo decir esto entre 5. Tengo mi valor medio. Entonces lo que tengo que hacer ahora es restar este 69 de 58. Hago mi resta, aquí también estoy viendo algo diferente. 64 menos 58, 58 menos 58, esto está bien, 0,4, Como este es menos, el valor que se resta, es el que me va a salir el valor negativo. 54 con 58 también me sale valor negativo, y acá 47 también me sale valor negativo. Entonces después viene elevarse al cuadrado, resultante al cuadrado. Estoy pensando en la dócima de Leven. Ya tengo el valor de las medias y esto aquí se eleva al cuadrado. Y al elevarlo al cuadrado desaparecen los valores negativos. Entonces aquí ya tengo la suma de todas las diferencias del valor frente a su valor medio,
y luego lo divido entre la cantidad de datos menos 1. ¿Sí? No puedo comprobar. Y ya tengo la varianza de tratamiento 1. Igualito hago para el tratamiento 2. ¿Sí? Sumo mis datos, lo divido entre 5, y luego tengo 79 menos el valor medio, 69 menos el valor medio, 59 menos el valor medio. ¿Sí? Acá este valor es más chiquito que el valor medio, me sale negativo, negativo. Entonces, ¿qué me queda? Me queda elevarlo al cuadrado. Elevo al cuadrado y desaparecen los valores negativos. Luego hago la suma y luego lo divido entre la cantidad de datos menos 1 porque es una varianza poblacional. ¿Sí? Aquí no tengo para... La copié como figura, caramba. Bueno, y de esa manera se hace para toditos los tratamientos que tengamos en estudio y hallamos mi varianza. ¿Sí? Porque si yo le ponía la fórmula de la varianza en el Excel, pues no se iba a notar los pasos que son necesarios para esta varianza. Entonces ya tengo todas las varianzas. Ya tengo la varianza de tratamiento 1, del 2, del 3, del 4. Observo, ¿y cuál es la mayor varianza? La de tratamiento 2. Esa va a ser mi varianza sub K. Esa va a ir en el numerador. Y luego las cuatro varianzas van en el denominador. Eso, como respuesta me sale 0,5. Busco en tabla 628. ¿Sí? Que es lo que dijimos ahora. Entonces, mi R calculado es menor que el R teórico. Se acepta la hipótesis nula y decimos que existe homogeneidad de varianza. ¿Sí? Y acá está la formulita. Profesora, si hubiera sido mayor. No existe homogeneidad, pero, si hubiese sido mayor, para efecto, simplemente la primera recomendación que dan es que, bueno, vaya a recoger más data, porque es factible, ¿sí? Es repetitivo el sistema. Entonces me mandan a recoger más data. Pero aquí en las prácticas, en el examen, no puedo decirle, vayan a buscarme más data, ¿no? Vayan a recoger más data. Me van a seguir trabajando, aunque aquí les salga que no existe homogeneidad de varianza, ustedes tienen que seguir demostrándome la tabla AMBA para saber si los tratamientos son iguales o diferentes. ¿De acuerdo? En la realidad, si sale R mayor, simplemente la primera solución es, señor, vaya a recoger más data. Esa data que usted ha recogido aquí no es representativa. 5 son muy pequeñas. Vaya a recoger más data y volver a hacer el cálculo. Esa es la característica de un experimento. Es repetitivo, que es aleatorio, porque vas a buscar más data en el campo donde te indicaron. ¿Ves? Y el 5, repeticiones, y el 4, tratamiento. Y ahí, en el cruce, esa es la data del valor teórico. Y lo comparo con el que he calculado según mi R sub C. Y listo. Ahora sí. Profesora, una consulta. Sí. Entonces, antes de elaborar, por ejemplo, el diseño completamente aleatorio, tendríamos que hallar la homogeneidad de varianza. Perfecto, muy bien. Ese es uso de lógica. También eso se evalúa en el curso. La lógica, la ética, la honradez y todas esas cosas. Efectivamente, o sea, ustedes pueden, en la realidad, ustedes pueden primero hacer su tabla AMBA, les sale un valor si se acepta o no se acepta la igualdad de tratamientos, pero cuando hacen la homogeneidad de varianza y se dan cuenta que no es confiable la data. Entonces, los mandan al campo a recoger más data, y eso que trabajaron en esa tabla AMBA, pues fue un tiempo perdido que van a tener que volver a hacerlo con los nuevos datos que van a recoger. Pero en nuestra parte, en nuestra evaluación, pues con los datos que tienen, con esos datos, aunque les salga que no exista homogeneidad, ustedes me continúan para yo saber que ustedes han captado la teoría de cómo se evalúa la igualdad de tratamientos. ¿De acuerdo? O sea, aquí en clase sí tienen que seguir haciéndolo, pero me tienen que concluir en eso. Si el R calculado fue mayor, entonces los datos no son confiables, ¿sí? Pero para efectos del curso, se sigue haciendo los cálculos para hallar la igualdad o la diferencia de los tratamientos. ¿De acuerdo?
Y el que no razona bien y me dice, ah, como los datos me salieron que no son confiables, se acabó. Se acabó porque van a tener su puntaje nada más que por homogeneidad, ya no tienen el puntaje por la referencia de mejor tratamiento. ¿Sí? Listo. Entonces aquí ya tengo todo por hoy. Ya tienen entonces cómo hacer su tabla AMBA, o sea, el primer cálculo para saber si los tratamientos son iguales o diferentes. Ahorita les he dado la teoría de la homogeneidad de varianzas, precisamente para que les genere ese detalle en la cabeza, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer primero demostrar la igualdad de tratamiento cuando no sé si son confiables? Efectivamente, lo que me ha dicho... ¿Quién fue? Dana, profesora. Dana, muy bien. Entonces, lo que ha dicho Dana, que primero se hace homogeneidad, perfecto. Primero se hace homogeneidad de varianza. Vamos a ponerle su punto a Dana. A ver. Ya. Listo, entonces tienen toda la información completa para la primera práctica, que es hacer homogeneidad más igualdad de tratamientos. ¿Sí? Ya con la siguiente sesión ya haremos cómo determinar cuál es el mejor tratamiento. ¿Sí? O sea, como que este capítulo, este diseño todavía falta un pedacito más para completarlo. Para completarlo en lo que correspondería a un DCA. ¿Sí? O sea, hasta ahorita tienen para hallar si es que los tratamientos son iguales o diferentes y si es que la data es confiable, que es lo que necesito para esta primera parte del DCA. ¿Otra preguntita tienen? Yo, profesora, disculpe, en el seminario, uno que Sí. dejó, en el problema 2 solo me indica averiguar si las mezclas dan efectos iguales. Es lo único que me pide, pero también tengo que hallar la homogeneidad de varianza. Claro. Ahora sí, ya No, o sea, ustedes tienen ese concepto que primero hay que. ya, ¿Sí? ok, Listo. profesora. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a la asistencia entonces. Verso 333. A ver, Nilson Blanco. ¿Está Nilson? No está todavía. Presente, profesora. Buenas Ah, sí tardes. estás. Ya. Yamir, sí está. Sí, presente, profesora. Ujú. Rosario Buitrón. Presente, profesora. Muy bien. Catherine Caballero. Presente, profesora. Gracias. Aarón Cárdenas. Presente, profesora. Ok. Piero Cárdenas. Presente, profesora. Gracias. Shakira Castro. Presente, profesora. Gracias. Johan Claros. Claros. Presente, Está. presente, profesora, presente. Y también has dado respuesta, ¿no? Sí, profesora. Ya. Cintia de la O. Presente. Listo. Harold Enciso. Presente, profesora. Listo. Carlos Estrada. Presente, profesora. Gracias. Wilber Galvez. Presente, profesora. Ya. Walter Guillermo. Presente, profesora. Marlon Guamaní. Presente, profesora. Gracias. Noé Wilca. Sí estaba. Noé Presente, profesora. Wilca. Y también te ganas tu punto por haber hecho el trabajito, ¿no? Martínez, Paulo Martínez. Presente, profesora. Diego Morales. Presente, profesora. Listo. Milagros Novoa, ya le puse puntaje, asistencia y puntaje. Franz Obregón. Presente, profesora.
Listo. Ortiz Catherine Ortiz. Catherine. No me vino hoy día. Jeremy Pari. Presente, profesora, buenas tardes. Gracias. Ingrid Paucari. Paucari. Ingrid. Rodolfo Porras. Ya. Brian Preciado. Presente, profesora. Gracias. Jesús Quispe. Presente, profesora. Listo. Luis Rojas ya le puse. Jeffrey Roque. Roque. Roque presente, profesora. Buenas tardes. Muy bien, gracias. Flor Silva. Flor. Ya, ahora sí. Listo. Kevin Soto. Presente, profesora. Muchas gracias. Kendi Tito. Presente, profesora. Gracias. Jesús Vicaña. John Vicaña. John. Ya se me fue John. Y Cristian Zabaleta. Presente. Zabaleta. Sí, presente. Listo. Ya. Entonces, faltó nuevamente Vicaña. Faltó Paucari. También. Faltó Catherine Ortiz. Y ahí creo que están todos. Listo. Profesora, Ya disculpe, llegó mi tengo una gato. Ya. consulta. Profesora, ¿Sí? sí, tenía una duda. La entrega de ver. la tarea es hasta el mismo día de la práctica antes de la clase, De las ¿verdad? 12. De las 12. Martes 11:59. De la mañana se está hablando, ¿verdad? Claro, de la mañana, pues, perdón, 11, no, ustedes son 14 horas, ¿no? ¿No sería Entonces, las 2? Sería las 2. sí, 14 horas, o sea, las 13:59. Ah, ya, está bien, profesora. Ya. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Listo. Profesor, Ya, ¿la tarea, entonces, la tarea es el Word, profesora? ¿El Word que dejó en el Drive? ¿O hay otra? en el Drive les he puesto la tarea para la primera práctica, que es el seminario 1. Son 2 problemas nada más. 2 problemas, Ah, ya, ok. ¿ya? Ya, profesor. Listo. Los otros que les he dejado en el PPTS es para que practiquen. ¿Ya? Listo. Entonces, ahí nos quedamos. Ya me estoy congestionando más. Muy bien, cuídense, jóvenes. Luego, profesora, cuídese. Luego, Ya, profesora, igual. buenas tardes. Listo. Hasta luego, profesora. Ya vinieron los cantantes.